Y por acá está el río Mantaro que separa. Margen derecha sería donde estamos nosotros parados ahorita. Y la margen izquierda sería al frente. Todo este territorio pertenecería a la cultura Xauxa. Hay una cueva acá profunda, ¿no? Acá encima está entrando. Es sin finales, me ha dicho, ¿no? No tiene fin. 2 puntos, está tiene, sí. ¿Y alguna vez gente habrá caído ahí? ¿Animales? Sí, restos óseos. Miren, este es un espacio pequeño para poder cruzar. Y está peligroso. Estamos al borde del abismo. Pero estos corrales deben ser para sus animales. Los primeros hombres que han posesionado acá en este pueblo, ellos han hecho para sus animales, para eso. Me estaba comentando, no se nota ya las pinturas rupestres. Quizás hasta debe estar por acá. Y justo encontramos, ahí está. Miren, esas serían las pinturas rupestres. Son figuras de llama. Poco a poco se sombrea. Pero para una persona que viene solo a este lugar, debe ser aterrador, miedoso. En el camino encontramos esto. Es un refugio de animales de nuestros antepasados. Hay murallas. Y allá podemos ver todavía Ullín. El día de hoy vamos a explorar y conocer el extraño cañón oscuro que esconde varias cavernas profundas, cuevas sin fin. Este cañón de día se encuentra completamente oscuro, de noche de sombra, y así comencemos el viaje desde la ciudad de Huancayo. Este lugar misterioso se encuentra en la provincia o en el territorio de Jauja, en las profundidades de nuestro Perú profundo. Vamos a tomar la carretera margen derecha, que es una vía rápida, tranquila, ya que es temprano todavía. El congestión vehicular o de transporte es bajo. El trayecto nos tomará aproximadamente 1 hora y media, toda la carretera central. Hemos llegado al lugar que vamos a explorar el día de hoy. El lugar o el sitio se encuentra acá al frente, al costado de la carretera central. Todo este territorio sería, si vamos a regresar a tiempos antiguos, a años 1000, 1200, todo este sitio, este lugar, todo este territorio abarcaría la cultura Xauxa. Es margen izquierda, y por acá está el río Mantaro que separa. Margen derecha sería donde estamos nosotros parados ahorita, y la margen izquierda sería al frente. Todo este territorio pertenecería a la cultura Xauxa, en donde también se encuentra el cañón oscuro, o también llamado el cañón de Tutanya. Tuta proviene de la palabra quechua, en castellano sería oscuro o noche, y en donde estamos parados en este momento pertenecería el territorio de la cultura huanca. Realmente los huancas han abarcado mucho territorio. Miren, hasta acá, no solo hasta acá, cerca, a la hora ya llega su territorio, porque en las montañas, todo lo que estamos viendo ahí, miren, montañas gigantes. Ahí se encuentran casas de las culturas huancas. Ahí están, casas circulares. Acá arriba también hay más casas, pero están enterrados. Ya hemos explorado esa montaña que está arriba. Hay bastante casas. Y también hay al frente, atrás, hay más casas de la cultura huanca. Son pueblos gigantes, pero hoy en día se encuentra estas casas deterioradas, abandonadas. O sea, la naturaleza se encargó de comer todo este pueblo. Y no solo acá. Más al fondo, cerca a la orilla, como le digo, hay más casas. Pero estas casas se encuentran en las punas, en las montañas, en los cerros, en las cimas como estas acá. Tengo un poquito de referencia que tiempos antiguos, por acá había un camino y también había un puente antigua de las culturas preincas. Como le decía, al frente se encuentra la cultura Xauxa, y acá donde estamos parados ahorita, la cultura huanca. Más o menos por acá habrá sido el puente, y justo el camino preinca pasa por el medio del cañón. O sea, por este cañón está subiendo un camino antiguo de los preincas, de los Xauxas, y llega a los pueblos que están más arriba, más al fondo. Y más o menos, como le decía, cruza por acá habrá sido un espacio estrecho, que ellos eran más inteligentes para poder crear, construir puentes. Habrá sido por acá donde hay piedras. Veo que hay piedras por acá,
Y por acá habrá pasado el camino pre-inca y llegaba a esos pueblos que están en la cima de las montañas. No solo acá, allá al frente hay más pueblos, aquí y esto de acá. Y si vamos para allá, cantidad de pueblos se encuentran abandonadas en la cima de estas montañas de la cultura huanca. A mis espaldas se encuentra el pueblo de Putja, perteneciente al distrito de Curicaca en la provincia de Jauja, departamento Junín. Acá al costado nada más del pueblo se encuentra el Cañón Oscuro, para que vean más o menos. Este es el pueblo Putja. Ahí está, casitas, hay tienditas, allá se vende queso. Y acá al costado nada más se encuentra el Cañón Oscuro. Ahí al frente nada más hay una cueva, dice que profundo, entra y no tiene fin. No le podría decir. No, que el lugar es Tután, pues se llama el lugar, es todo eso hacia adentro. Hasta arriba es el Tután ya, claro. He visto por acá hay personas. Quizás son tu papá o sus vecinos. No, con mis animales. Ah, entonces ha salido ya. Ya no está allá, justo mi hermana ya no está allá. Yo voy a venir más temprano para que me cuenta su historia de ese cueva. Yo quisiera más su historia de esa cueva, porque en sus tiempos antes, en esa cueva quizás se encontraba algo extraño. Ajá. Ahorita ya no está mi papá. Sí, ¿no? Y en la tarde Vas a volver con los animalitos. hay una cueva acá profunda, ¿no? Acá encima está entrando. Es sin finales, me ha dicho, ¿no? No tiene. No tiene fin. Son 2 puntos, Tatiana, sí. ¿Y alguna vez gente habrá caído ahí? Animales. Sí, restos óseos. Ah, o sea, de alguien que se ha caído se quedó su resto. Algo así. Solamente el zorro, con tu pie. Estamos en el lugar donde se pueden encontrar figuras, esculturas hechos de piedra o tallados de pura piedra. Caminando por acá encontramos una figura de Muki. Es un personaje que se podría encontrar dentro de la mina. Más o menos sería así, con casco. Ahí tiene su pico. Y esto sería pues el fuego o la llama para que puedan alumbrar dentro de la mina. Son seres imaginarias, solo se pueden encontrar en la mina. Aquí podemos encontrar una casa tradicional de los Andes, el techo de Icho o Uxia, también las paredes de piedra. Acá podemos encontrar adentro ollas de barro. Así eran antes las ollas para poder preparar comida. Esa es la tapita de la olla. Esto debe ser tetera, hecho de barro. Y acá al costado también podemos encontrar un puente hecho de icho o fibras de oxia. En el camino podemos encontrar más figuras. Les voy a mostrar, miren, acá un parte de metal, una persona parece. Y aquí hay más figuras. Toda esta parte sería el cañón Tutaña. Más al fondo hay más profundidad, digamos, más oscuro se puede ver el cañón. Pero primero vamos a desviarnos hacia la derecha para poder entrar a la cueva que no tiene final, según nos estaba comentando el lugareño. Es un poco peligroso. La cueva se va para abajo. Y hay restos óseos, me comentaba, que alguna vez habrán caído pues animales y nunca no se pudo salir. Esto sería otra cueva como para refugiarse de la lluvia o pasar de la noche. Hasta podemos encontrar aquí, miren, murallas de piedra. Seguramente gente habrán vivido aquí. Y como se notarán, parte de esta roca hay hollín, o sea, parte de la cocina se ha pintado todo y se nota negro. Pero ahora podemos encontrar solo basura. Hay bastante basuras por acá. Mira, bastante basuras. Llegamos a la cueva misteriosa que se encuentra en pleno abismo. Miren, se ve muy peligroso para poder entrar
a la caverna que está ahí nomás. Y todo este es el abismo. Uff, miren abajo, qué peligroso. Y para acá está otro pueblo ya. Este sería otro territorio. Miren, por allá se va a Cañón de Xucto y al frente están los pueblos antiguos pre-incas. Está, miren, todo ese cerro. Acá hay otro cerro, este otro cerro. Y para allá hay más pueblos en la cima de estas montañas. Así que vamos a entrar con mucho cuidado. Esta cueva o el acceso es peligroso. Y miren al costado, es un abismo. Si caen por acá, no la cuentan, es otra historia. Creo que es por acá más o menos. ¿Dónde está la cueva? Creo que es por acá. Toca gatear nomás porque este lugar es peligroso. Hay solo orines de zorros, debe ser, ¿ah? ¿Eh? Zorrillo. Miren, este es un espacio pequeño para poder cruzar. Y está peligroso. Estamos al borde del abismo. Me comentó que era por acá. Creo que es por ahí, más o menos. Lamentablemente, el ingreso a la cueva es peligroso. No hemos podido entrar, se encuentra aquí en pleno abismo, pero se puede subir por la parte baja. Le voy a mostrar un poco para que vean dónde se encuentra la cueva. De acá se puede ver. Ahí está. Más o menos ahí está. Por la parte baja se puede subir, pero por acá no. No, ahí está, se puede. Ahí se nota la cueva. Ahí mismo está. Y todo abajo es el abismo ya. Desde la parte baja vamos a intentar subir a esta cueva que no tiene final, que no tiene fin. Es una cueva profundo. Me estaba comentando el señor, el lugareño de acá. Buenos días. Buenos días, joven. Una preguntita. ¿Cuál será? ¿Por qué le llaman Cañón de Tután ya? Porque es una zona arqueológica. Ah, por acá vivían. ¿Quiénes han vivido? Bueno, los antiguos, ¿cómo se llama? A los antiguos personas de acá. Y estos serían sus corrales, me parece. Bueno, de los antiguos que vivían aquí, este era su corral. Y esas que esta cueva, ahí refugiaban más o menos. De refugiarse no, sino que son así cuevas naturales. Eso sí, naturales, pero estos corrales deben ser para sus animales. Últimos, los primeros hombres que han posesionado acá en este pueblo, ellos han hecho para sus animales, para eso. Ah, qué bacán, ¿no? Acá hay bastante realmente cuevas, ¿no? Sí, bastante. Y por acá uno profundo, cueva profunda por acá. Una cueva profunda acá al otro lado. Si te das cuenta, más arriba, como yendo al fondo de este cañón, se nota más oscuro. ¿Habrás llegado? Es más cerrado. Más cerrado y oscuro, ¿no? Sí, pero más arribita también se abre ya. Claro, cuando pasa ya se abre. Mayormente antes la gente que viven aquí, Ya. vivían acá arriba, que es un pueblito también, ya está un poco abandonado, pero ahora último recién está poblándose nuevamente. Se llama Cruz Pampa. Ahí arriba no hay un pueblo, ¿no? De ahí, de ese lugar, ellos han bajado a radicar aquí. Acá, cerca de la carretera. La comunidad les ha dado su terreno aquí y luego... ¿Por dónde sería el camino de los antiguos incas? Es por acá, ¿no? Por el cañón de... Quizás. Posiblemente por el cañón, ¿verdad? No sé. Pero si llegaba a ese, donde me dices pueblos... Por eso han vivido ahí. Claro. Han dejado sus restos, ¿no? Poco a poco nos estamos adentrando al cañón. Aquí ya es profundo, miren. Ahí podemos encontrar más cuevas naturales. Me comentaron que más allá, el tercer puente creo que me dijo, hay pintura rupestre en la roca. Este sería el río, pero hoy en día estamos en temporada de sequía, no hay agua. Pero cuando llueve, cuando es invierno, por acá desemboca bastante agua. Y habrá mucha bulla porque en este lugar hay eco. Para que escuchen. Hay eco. Así que vamos a buscar las pinturas rupestres. Este parece una cueva gigante, miren. Seguramente aquí habrán refugiado nuestros antepasados, quién sabe. Porque hay bastante cuevas, no solo esta cueva, este es gigante ya. Miren, tiene un techo gigante, espacioso.
creo que recuerdo, acá había restos óseos, huesos humanos. Esto sería la cueva gigante. No es profundo, pero ahí podemos ver su techito. Es amplio como para que no llegue la lluvia, tormentas, granizadas. Miren, este sería el espacio. Y esto habrá caído con el pasar de los años. Se ha desmoronado, miren. Y acá encontramos algo. Son cráneos del humano, parece. Sí, son cráneos. Y acá viene la gente a hacer, pagapo. Hacer ofrenda quizás al cerro, quizás a la montaña, quizás a esta cueva, o quizás al cañón de Tutaña, quién sabe, porque ahí podemos encontrar brujería, los restos, miren, velas, cigarro, entre otros. Esto sería el techo de este cueva. Miren, parece una tapa. Todo este lugar abarca y no llega cuando llueve. O sea, el agua no llega a esta parte. Y por acá también hay un espacio grande como para refugiarse, para pasar la noche tranquilamente sin que llegue la lluvia. Estamos buscando las pinturas rupestres. Me dijo que era más o menos de este tercer puente, sería el tercero. El segundo está ahí, el tercero, y la primera está abajo todavía, al frente o al costado, me dijo más o menos. Me estaba comentando, no se nota ya las pinturas rupestres. Quizás hasta debe estar por acá. Y justo encontramos, ahí está. Miren, serían las pinturas rupestres. Son figuras de llama. 1, 2, son varios. Ahí se puede notar. Vamos a acercar para que vean. Se ve un poco borroso hoy en día. Esto sería. Aquí hay una imagen, acá arriba otra imagen. Y esto también es otra imagen ya gigante. Están viendo bastante. Hay varias, o sea, figuras. Otra cueva. Aquí podemos encontrar bastante hollines o quemado o parte o el resto de la cocina. Acá habrán cocinado algo. Estos son los hollines, restos. Se ve oscuro, negro. Y por acá encontramos, hay bastante huesos acá. Miren, son del humano. Por ahí más huesos. Para el fondo se nota más huesos. Por acá hay otro hueso, otros restos. Esto debe ser cráneo. Los caminos, nuestros antepasados, estratégicamente se encuentran en el medio de los cañones. Y por acá sería uno de los caminos de nuestros antepasados, de los pre-incas y también posible de los incaicas. Como le decía, de acá un poco más allá de este cerro a la espalda, en una pampita se encuentra un pueblo. Solo quedan los restos como casas circulares. Por ejemplo, acá tenemos una referencia. Una casa circular, este es pero bajo, pero lo que vamos a llegar son casas gigantes. Ahora sí hemos llegado al lugar que le dije que se ve oscuro de día. Sería allá al fondo. Una vez ya hemos venido y justo pasamos por este cañón, por este lugar oscuro. Poco a poco se sombrea, pero para una persona que viene solo, este lugar debe ser aterrador, miedoso. A pesar que está soleando, miren, hay sol, se ve oscuro. Miren, todo este lado es oscuro, pero cuando llueve, o sea, cuando hay neblina o nublado, este lugar debe ser más oscuro. Esto sería, miren, el cañón estrecho, el cañón oscuro. Y vamos a avanzar un poquito para que vean cómo se encuentra dentro de este cañón. Parece cueva. Y sigue todavía. Y este es el comienzo nada más del lugar oscuro. Miren. Acá arriba podemos encontrar una roca
que se había caído y se quedó ahí en el pasillo, en el cañón, digamos. Mira, se incrustó ahí, nada más se quedó y no se cayó al piso. Obviamente, gente que viene, podemos encontrar aquí huellas del zapato. Ahorita no hay agua, pero en época de lluvia, por acá desemboca, como le decía, bastante. Y también debe ser peligroso cuando hay lluvia o cuando hay agua en este lado. ¿Esto debe ser natural o alguien haya quemado? Se nota como hollín. Vamos a tocarlo. Ah, se pinta, mire. Pinta, debe ser hollín, quién sabe. Este lugar es extraño. O alguien haya quemado toda esta roca. Ya, esto sería la otra parte del lugar oscuro. Ahí se nota oscuro. Ahí está. Y también hay una roca arriba incrustado. Se quedó ahí y no se cayó para abajo. Así sería el lugar, el cañón oscuro. Ahí estamos ahí explorando en solitario. Hay goteos de agua en este lado. Para que vean, estamos solitario, solano. Para ese lado oscuro, para este lado es más oscuro ya, como se notarán. Y eso que está soleando, pero cuando está nublado todo este lugar debe ser más oscuro, más miedoso, si es para una persona o para alguien que visita solitario. Sigamos subiendo, que vamos a encontrar por acá. Uy, ay, casi me caigo. Hay un poquito de agua, hay pozas de agua. Por acá encontramos otros restos óseos, cráneos de gente. Wow, miren sus huesos, hay bastante por acá. O alguien habrá dejado, quién sabe. Seguramente alguien habrá dejado estos huesos acá para que se vea más aterrador este cañón. Para arriba estrecho. Esto decía que el roca se quedó ahí. Hay una piedra que se quedó ahí y no se cayó al piso. Este era el cañón. Estamos saliendo poco a poco ya. Este ya es salida ya. Por acá hay más rocas que se han caído. Se quedó aquí nada más. Miren, estas rocas están por caer. Cuando llega Huayco debe ser más peligroso. Ahora sí, toca subir y salir de este cañón estrecho. Todo este camino ya es bien estrecho, bien cerrado. Y estas rocas son bien resbalosos. Por ahí la salida. Así que vamos a salir con mucho cuidado. No queremos lastimarnos. Vamos a agarrarnos bien. Ahí estamos subiendo con mucho cuidado. No vamos a pisar seguro para no caer o para no lastimar. Ahí buscamos dónde agarrar. Ahora sí, estamos saliendo ya. Por aquí hay otra roca. Se quedó ahí. Ahora sí salimos ya. Y de acá arriba podemos apreciar de otra forma el cañón. Esto sería el cañón. Miren. Esta es la roca que se quedó ahí y nos ha caído. Ya salimos del cañón y por acá encontramos otra cueva con techito. Esto sería, mire, todo este lado sería el techo de la cueva. Parece un refugio, parece una casa donde la lluvia no llegue al refugio. Ahí está. Por acá tenemos corrales todavía.
Miren, partes o restos del corral. ¿Quién sabe acá ha vivido alguien o nuestros antepasados? Para este lado tenemos corrales, miren. Ahí se conserva todavía la muralla de esta cueva. Estamos en medio de estas rocas cuadradas rectangulares. Son tremendas rocas. Y acá al costado encontramos una casa hecha de estas rocas gigantes cuadradas. Algunas rectangulares, miren. Cuadradas. Esto sería como una casita, como un refugio. Así que hemos venido a conocer un pueblo que se encuentra por acá. Estamos buscando, no sé si es por acá, para allá, para abajo o para arriba. Es un pueblo pre-inca de la cultura Xhosa. Solo quedan sus restos. Me comentaba que estaba destruido una parte y algunas casas quedaban. Estamos buscando, pero en el camino encontramos con bastantes rocas. Miren, bastantes rocas en este lado. Cuadradas, rectangulares. Para este lado también bastantes rocas. Son rocas gigantes. Acá arriba, Pampa, hay unas cuadradas rocas. ¿Por ahí es más o menos? Ajá, donde hay cuadradas rocas, más allá te vaya, ahí vas a encontrar así esas ruinas circulares que usted dice. Ahí. Entonces está cerca. El sitio ahí está puesto su letrero, Abasuiña, le dicen, en ese idioma quechua, ¿no? Abasuiña. ¿Y sabes más o menos de quiénes fueron eso? ¿Qué eran más o menos? ¿Casas, pueblo? ¿Para que vivan? Bueno, la verdad, como te digo, la historia así de profundo no lo sé. Una referencia nomás. Una referencia más o menos que hayan vivido los antiguos, los incas, los gentiles. Ya. Entonces hay bastante casas. Sí, hay varios, hay esas. Sí, me han dicho que han destruido esas casas. Sí, pues estaban destruyendo las empresas que trabajan aquí, pero ahora ya la han dejado. A lo que sacan la roca, ¿no? Como es una reserva arqueológica, la han dejado. Entonces están conservando. Sí, están conservando. De tanta búsqueda hemos encontrado los restos de nuestros antepasados. Acá podemos apreciar una casa en forma circular. Miren, solo se nota hoy en día el base nada más. Lo han destruido, no solo esta casa. Subimos un poquito para que vean. De acá se puede ver el base. Y para allá hay más casas. Por aquí hay más casas. Aquí hay otra más, miren. Solo se nota restos, no me gusta el base nada más. Aquí, más allá hay más. ¡Wow! Vamos a ir acá. Hay más casas de esta forma. Estos restos pertenecen a la cultura Xhosa. Como le decía, estamos en margen izquierda. Esto sería margen izquierda, este lado. Margen derecha sería al frente, esos cerros gigantes. Eso pertenecería a la cultura huanca. Ahí se encuentran en las montañas sus restos de la cultura huanca, como casas circulares y muchos más. Pero ahorita estamos margen izquierda. También tiene montañas. También hay restos en las montañas. Esto sería otra casa. Miren, solo se nota el base nada más. No solo esto, hay varios. Para allá, para acá hay otro más. Realmente hay bastante casas. Habrá sido un pueblo de los Xhosas. Ahí está, ¿para qué? Solo quedaron los restos nada más. Ahí está. Miren. Y para acá hay más. Realmente son bastante, no solo eso. Sí, ya me di cuenta, son bastante casas. Esto sería otro. Miren. En forma circular. Acá se puede ver todavía un poquito el pared. Ahí se nota todavía. Ahí se nota, miren, ahí gira el pared. Gira, ahí está. Es el base de esta casa. No solo esa, acá hay más casas. Y este poste se encuentra en pleno casa circular. Ahí está. Esto sería otra casa. Se nota el base también. Qué asombroso la gente que haya destruido este pueblo. Esta sería otra casa ya. Ahí se nota sus paredes. Bien claritos se nota. No estoy exagerando. Ahí se puede ver las paredes. Eran casas grandes en forma circular.
Ahí está. Para allá también hay más casas. Para este lado hay más casas. Qué increíble, ¿no? Lo han destruido todo el pueblo de acá. Realmente son bastante. Estas casas forma circular. Esto sería otra también hecho de piedra en forma circular. Se encuentra destruido ya completamente. En este cerrito había bastante casas, pero ahora solo quedaron el base, pero se nota un poquito todavía. Estamos de regreso hacia el cañón, donde nos faltó explorar algunos sitios. Y miren, en el camino encontramos esto. Son un refugio de animales de nuestros antepasados. Hay murallas. Y allá podemos ver todavía Ujin. Ha sido su cocina. Ahí podemos entrar un poquito. Ahora sí. Esto ha sido su cocina. Y miren, toda esta parte es el Ujin, el color negro. Esa es la cocina. Está bien protegido. Esto habrá sido pues para sus animales, su corral de sus animales. Miren, ahí podemos ver los restos de animales, la bosta, el estiércol. Increíble. Ahí el concerto de las murallas, la puerta, todo hecho de piedra nada más. Este cerro tiene una forma de como una tapa. Miren, como una tapita, y ese protege la caída de lluvia o la llegada de tormentas. Acá arriba hay panal de abeja. ¿Están escuchando? Sí, y arriba hay panal de abeja. Hay bastante abejas ahí volando. Esto sería otra cueva. No es tan profundo, pero dentro de esta cueva podemos encontrar más hollines. Miren, para allá hollín. Para este lado hay otra cueva. También esto ha sido como dormitorio, seguramente, porque en esa cueva han cocinado y acá han dormido. Entonces más o menos tengo referencia de que en este lugar nuestros antepasados que pasteaban animales, ovejas, se refugiaban aquí en tiempos de lluvia. Mira, aquí hay otro más. Este, le decía, es la cocina. Hasta podemos encontrar su muralla. Esa era muralla. Todo ese lugar está quemado. Es parte del hollín. Esto sería su corralcito para sus animales, como refugio. Se nota todavía los restos del corral. Esto sería el corral. Esto de acá, miren. Y ahí hay más corrales igual. Más refugios. Otra cueva. Miren. Igual está todo dentro quemado. Y aquí hay otra cueva más. Esto ya está profundo. Ahí está, miren. Como para refugiarse. Tiene buen espacio esta cueva. Pero hay pajillas. Acá dormirán animales. Refugiarán chanchos así. Está interesante esta cueva. Bien profunda. Con su muralla todavía. Ya comenzó a correr viento fuertísimo. Ya debe ser tarde también. Llegamos a la casa de la señora de tienda. Esto sería, miren, increíble. Así que vamos a explorar este lugar donde nuestros antepasados habitaron en esta zona. ¡Oh, Firulais! Tranquilo, Firulais. Me comentaba que era un poquito hondo o profundo. Vamos a intentar entrar. ¿Para qué habrán hecho escalera acá? Habrá un espacio. Para este lado más galería. Ahí está. Igual está quemado. Antiguamente este lugar habrá sido como refugio, como le decía. Por eso podemos ver bastante hollines, color negro pintado. Pues acá
preparan comida, cocina, entre otros. Esta cueva sí es grande y un poco profundo. Miren, arriba hay formaciones geológicas colgadas, rocas colgadas. Desde afuera así sería el lugar donde nuestros antepasados refugiaban, en cuevas con sus animales, durmiendo, cocinando. Acá podemos ver casita, techo también de adobe. Ese sería su corralito de la señora, de la tienda, de sus animales, de la vaca, de la oveja. Por ahí tienes casita, más allá hay más casitas. Por acá hay un espacio libre, campo, verdor, y más allá sería el pueblo de Putja. Ahora sí, le voy a mostrar la cueva sin final. Estaría más o menos allá, miren, arriba, y es peligrosísimo para poder subir. Tenemos que trepar con soga, ya tenemos soga, y más o menos esta es la cueva que no tiene final. Me comentó que dentro de esta cueva hay huesos, como le decía, se habrán caído animales y no habrán podido salir. Dentro de esta cueva hay cuarzo y posiblemente hay mercurio y también gases tóxicos.